Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Es un gusto presentar un nuevo webinar de la serie Salud y Felicidad del Hospital Médica Campestre. El día de hoy nos acompaña como moderador el Dr. Guillermo Ramírez Núñez, director médico del Hospital Médica Campestre. El Dr. Ramírez es médico cirujano y partero por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Tiene una especialidad en gestión hospitalaria por la European Business School, una maestría en administración de hospitales y servicios de salud por la Universidad Cuauhtémoc, y un doctorado en administración por la Universidad IEXPRO. Les damos la más cordial bienvenida. Comenzamos nuestro webinar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este jueves de webinar de la serie Salud y Felicidad que presenta el Hospital Médica Campestre. Pues el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. Justamente vamos a hablar de la seguridad de los niños en casa. Sabemos que los pequeñines todavía siguen en casa, en algunos estados ya se reincorporaron a sus actividades, pero justamente están por reiniciar a partir del lunes. Pero la seguridad de los niños en nuestra casa es responsabilidad fundamental de todos. Nosotros debemos de crear un entorno seguro donde les proporcionemos un espacio y ellos puedan aprender y sobre todo jugar sin riesgos innecesarios. Desde asegurar los enchufes hasta fijar los muebles que podrían volcarse, cada pequeña circunstancia en casa puede ser un peligro potencial para ellos. Y pues justamente los pequeños son curiosos, están en proceso de crecimiento y de desarrollo, y es importante que nosotros como adultos garanticemos la seguridad de estos pequeños exploradores. Y justamente para eso tenemos la participación del doctor Jorge Hernández Arriaga. El doctor Jorge Hernández Arriaga es médico pediatra y neonatólogo y actualmente forma parte del staff del Hospital Médica Campestre. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Guillermo, a tus órdenes. Bienvenido a este webinar. Pues, Doc, la seguridad de los pequeños es importantísima. Tenemos que cuidarlos dentro de nuestro entorno. El lugar más seguro que tenemos justamente es el hogar y tenemos que garantizar como adultos, como padres, que este ambiente, este espacio siga siendo seguro y sobre todo muy apropiado para que ellos sigan creciendo, sigan desarrollando sus habilidades, se sigan estimulando, pero con toda la seguridad del mundo que esto requiere, Doc. Así es. Muy bien, Doc, pues lo escuchamos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Guillermo. Muy bien, pues miren, la verdad es que debo empezar por decir que el tema no debería abordarse desde la perspectiva de prevención de accidentes, porque siempre que decimos accidentes pensamos que se trata de algo que pues pasó por el mero azar, ¿verdad? En realidad vamos a hablar de prevención de lesiones, porque muchas de estas cosas de las que vamos a hablar ahora sí son prevenibles. Entonces creo que nosotros, los que tenemos niños en casa o los que han tenido niños en casa, pues saben, ¿no? de la necesidad de tener ciertas medidas para evitar en la medida de lo posible que se presenten accidentes, ¿verdad? O lesiones en casa. Fíjense que, en teoría, como decía el doctor Ramírez, efectivamente, la casa debería ser el lugar más seguro y resulta con que paradójicamente es el lugar donde más frecuentemente ocurren lesiones no fatales en los niños menores de 15 años, ¿no? Son prácticamente cotidianas, ¿verdad? Afortunadamente muchas de ellas son leves, pero en ocasiones pueden ser lesiones bastante serias. Entonces, por eso es importante abordarlo desde esta perspectiva de la prevención. Las lesiones más frecuentes son caídas, por mucho, como vamos a ver enseguida, seguidas por ahogamiento o sofocamiento, intoxicaciones, los niños que alcanzan líquidos o alguna otra sustancia que les pueden hacer daño, o quemaduras en la cocina. Sin embargo, en los adolescentes la lesión más frecuente es la producida por armas de fuego, y también es importante quienes decidan tener un arma de fuego en casa, pues que tomen las precauciones necesarias para evitar tener un accidente. Decíamos que los accidentes más frecuentes son las caídas. El 69.4% de todos los niños menores de 4 años tienen accidentes y la mitad
son la mitad de estos niños de entre 0 y 19, de estos accidentes son precisamente caídas. El grupo más afectado es el de los menores de 1 año, con casi el 70% de todos los accidentes ocurridos por caídas en casa. Eh, eh, yo siempre les recomiendo a los papás, cuando el bebé tiene alrededor de 6 meses, que tengan cuidado precisamente con las caídas, porque a partir de ese momento los niños son capaces de rodarse. Una caída de un cambiador, la caída de la cama, la caída de un sofá. Entonces, a partir de los 6 meses, un bebé no debe estar nunca sin supervisión, incluso ni siquiera con almohadas o algunas cosas así, porque las pasan por encima o por abajo y de todas maneras acaban en el suelo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Más adelante, cuando pueden arrastrarse, gatear o empiezan a caminar, el peligro respecto a las caídas, pues es que se vayan en un desnivel, si los hay en la casa, o por las escaleras, ¿no? Hay que tener mucho cuidado, entonces, también con las escaleras en casa. Vamos a ver primero una serie de recomendaciones generales y enseguida vamos a hablar de prevención de lesiones dependiendo del sitio de la casa de que se trate. Y empezando por las recomendaciones generales es, pues, procurar nunca dejar solos a los niños, eh, y y menos sin supervisión. Me refiero a que pueden estar acompañados, pero a lo mejor no supervisados, más ahora que estamos muy al pendiente, a lo mejor, del teléfono, de alguna pantalla, y a pesar de que estemos en la misma habitación, pues, no es que estemos supervisando al niño. Entonces, no es solo no dejarlos solos, sino no dejarlos sin supervisión. Mantener siempre puertas cerradas, incluso algunas con candado o llave. Las puertas de cristal deben de tener especial precaución, deben de ser de alguna manera visibles, eh, con algunas tiras que las hagan visibles, pues, para que los niños no se estrellen contra ellas. De marcar accesos restringidos, la cochera, la cocina, la alberca, el taller. Em, los niños son de hábitos desde muy pequeños, entonces, si les vamos enseñando tiempos y espacios, ellos se van habituando a estar en determinado momento en un lugar. Por ejemplo, los niños saben que hay un momento para comer, y un momento para jugar, un momento para bañarse, un momento para irse a la cama, etcétera. Y si los papás son muy constantes, el niño va haciendo hábitos de tal manera de que es relativamente, entre comillas, sencillo, pues saber en dónde va a andar en determinado momento, ¿no? Eh, y, y procurar también, pues que no entren a la cocina si no tienen a qué entrar, ¿verdad? Otra recomendación general es, en la medida de lo posible, no tener armas de fuego. Esa sería la recomendación. Pero si llegan a tenerlas, lo mejor es tenerlas bajo llave o candado y con el seguro puesto o incluso descargadas, ¿no? Para tratar de evitar lo máximo, pues que puedan lastimarse. Conviene, y esto es algo que no hacemos nosotros en México, este, tener extinguidores. Debo decir que yo tengo un extinguidor en casa que ya requiere, eh, ¿cómo se llama? Mantenimiento, pero tenemos un extinguidor en casa, ¿verdad? Instalar detectores de humo o de monóxido de carbono, si es posible. Asegurar alacenas y estantes de tal manera que estén estables, que no se les vayan a venir encima. Colocar protectores en las esquinas. Hay en estas tiendas donde venden cosas para bebés, hay protectores para acoginados, mullidos para las esquinas. Mantener objetos pesados o frágiles fuera del alcance de los niños. Hay que asegurarse, ¿no? Sobre todo que no les caigan encima. Los cordones de las cortinas o cualquier cordón, pues fuera del alcance de los niños. Aquí nosotros tuvimos hace algunos años un accidente de un niño que se ahorcó con el cordón de la cortina, estando incluso dentro de su cuna. Los papás pensaban que estaba seguro,
porque estaba dentro de su cuna, pero el niño se enredó con este cordón de la cortina y lamentablemente falleció. Entonces, mucho cuidado, nunca deben de tener acceso al cordón, ¿no? Utilizar sistemas de seguridad en ventanas y escaleras para evitar caídas, protecciones en las escaleras arriba y abajo, porque a veces no se nos ocurre poner las protecciones en la parte de arriba pensando que no se vayan a despeñar, pero la verdad es que pues un bebé puede también treparlas y luego tener un accidente antes de completar el ascenso. Mantener fuera del alcance encendedores, cerillos, velas, cigarros, ¿verdad? Para que no vayan a haber quemaduras. Minimizar el uso de cables eléctricos y usar protectores en todos los enchufes que estén desocupados, sobre todo los bebés que empiezan a gatear, no falta que con el dedito, ¿verdad? Empiecen a meterlo en el enchufe y terminen por tener una descarga, entonces sí hay que tener mucho cuidado. Respecto a las andaderas, pues en mi opinión debieran estar prohibidas en el estado, como pasa en otras partes del mundo, las andaderas están prohibidas. Lamentablemente todavía hay quien compra andaderas y créanme que los accidentes a veces pueden ser bastante serios, especialmente cuando un niño rueda con toalla andadera por la escalera o en un desnivel. Entonces, y especialmente porque la andadera es una especie de arnés que protege al niño del cuello para abajo. Entonces, las lesiones que presentan estos niños son en el cuello o en la cabeza y a veces pueden ser muy graves. Entonces, respecto a las andaderas, no es solamente el asunto de que ocasionan ciertos problemas para el desarrollo psicomotor, que eso también es cierto, sino quizá lo más importante es el asunto de los accidentes, ¿no? Procuremos pues fomentar que se dejen de usar y, en mi opinión, si se pudiera incluso legislar la prohibición de la venta de las andaderas sería muy bueno. Ahora sí, hablando ya de cuarto por cuarto, miren, la cocina, el principal sitio de accidentes en la cocina, pues son en la estufa. Las quemaduras es lo más frecuente. Hoy en día, afortunadamente, las estufas tienen algunas medidas de seguridad, botones que hacen más difícil al niño eh, encenderlas. Y antiguamente era cuestión simplemente de darle vuelta a la perilla y la estufa encendía. Hoy en día hay que hacer algunas otras cosas que hacen más difícil a un niño encenderlos, pero esto no quita que puedan. A veces uno se sorprende de las habilidades de niños muy pequeños. Entonces hay que tener siempre cuidado. El refrigerador, si un niño es capaz de abrirlo, hay que tener cuidado porque el peligro es que alguna vez se meta en el refrigerador, se cierre la puerta y después no pueda salir. Eso es algo muy serio, ¿no? La vajilla, los cubiertos, y ya verán al final de la plática a lo que me refiero con respecto a la vajilla y a los cubiertos. Con los cubiertos uno piensa, pues los cuchillos, pues no, hay que tener cuidado con todo, incluso hasta con las cucharas, ¿no? Los imancitos que luego somos muy dados a tener los refrigeradores tapizados de imanes, ¿no? Se ven muy bonitos y todo, pero el problema es que un niño pueda alcanzarlos, se los lleve a la boca y se los trague. Los manteles, todo lo que haya arriba y más todavía si son líquidos calientes, pues se los puede echar encima y no se digan las bolsas de plástico, ¿no? Afortunadamente creo que con el tiempo hemos venido usando cada vez menos bolsas de plástico, incluso hasta para la basura, aunque creo que todavía ese es un asunto pendiente. Como quiera que sea, el problema de las bolsas es que un niño se las ponga en la cabeza y se asfixie, y miren que han habido casos, ¿no? De eso. Eh, en la sala o en la estancia, lo que decíamos al principio de las mesas con esquinas muy anguladas, y es muy fácil que un niño que empiece a caminar, pues se golpee,
se golpee la cara, a veces se pueden golpear un ojo y a veces puede ser heridas bastante serias, ¿no? Los adornos que se puedan incluso romper, el equipo electrónico, perdón, con el cual se puedan dar también una descarga. Las ventanas, nosotros aquí en el hospital, digo, es que sí hay que tener mucho cuidado. Hace algunos años, hoy en día este niño al que me voy a referir, pues es ya prácticamente un adulto, pero cuando era pequeño, sus papás en ese tiempo vivían en un departamento en un primer piso. El niño se trepó al sillón, se trepó al respaldo del sillón y luego al dintel de la ventana y luego se aventó a la calle. Entonces, de hecho, la mamá cuando bajó las escaleras se pensaba lo peor y bueno, sí, el niño tuvo una fractura, requirió cirugía, estuvo en terapia, etcétera. Afortunadamente salió bien, hoy en día está bien, pero pudo haber sido algo bastante más serio, ¿no? A veces, otra vez, suponemos que hay cierta seguridad porque están las cosas a cierta distancia, pero uno no puede menospreciar las habilidades de los niños para llegar hasta donde uno no se imagine, ¿no? A veces son capaces de subirse en la alacena hasta el último nivel, como si fueran alpinistas, y lo mismo pueden alcanzar una ventana, entonces hay que tener mucho cuidado. Las instalaciones eléctricas, ya decíamos, todo enchufe que no esté en uso debe tener un tapón de plástico. Y aún así, yo creo que es importante insistir en el hecho de que eh, los niños siempre deben de estar bajo supervisión. Recuerdo también a algún niño que pues le estaban saliendo las muelas, eh, alrededor de año y medio, 2 años, le estaban empezando a salir las muelas, tenía comezón y a él se le ocurrió rascarse con el cable de una lámpara hasta que lo peló y tuvo una lesión por quemadura eléctrica. Yo la verdad pensé que iba a tener una lesión muy grave con pérdida de tejido, ya estaba pensando incluso en cuestiones de eh, pues de cirugía plástica, de injertos, etcétera. Y no, afortunadamente, al final quedó solo en una pequeña cicatriz en la comisura, pero el susto fue mayúscula, ¿no? Eh, entonces, les digo, pues uno puede estar en casa o puede estar incluso en la misma habitación y el niño, si no está adecuadamente supervisado, puede tener una lesión. En el comedor, sillas periqueras, hemos tenido también que lamentar lesiones a veces muy graves en niños que se caen de una silla periquera. Eh, mm, yo creo que depende mucho del mecanismo de caída, porque a veces uno digo, a ver, un niño se cae de una periquera que mide, a lo mucho el niño se cayó de 1,5 metros y el otro que les platicaba hace un momento se cayó de, no sé, 4 metros desde un primer piso, desde la ventana de un primer piso, y pues sobrevivió sin secuelas. Y tengo un paciente ahora con un daño cerebral importante por una caída de una periquera. Entonces, insisto, depende mucho del mecanismo de caída, pero uno no puede menospreciar la caída de una periquera porque no es algo muy alto. Entonces hay que tener mucho cuidado. Otra vez el asunto de manteles en el comedor, una taza con café hirviendo ahí recién preparado y el niño jala el mantel y se lo echa en la cabeza y se quema. El asunto de los cubiertos. Recuerden la imagen de este niño con esos puntitos rojos en la nariz, ¿no? Y el asunto de los recipientes calientes, las quemaduras ocurren más que por fuego en casa, que pueden ocurrir con la estufa, lo más frecuente es que ocurran por líquidos calientes, ¿no? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con esto. En la recámara, el problema es que las camas de adultos generalmente suelen ser altas, ¿no? Y pues caerse de ahí también puede ocasionar lesiones a veces serias. Las cunas, a lo mejor tendríamos que hablar más a fondo del asunto de la cuna,
porque existen algunas especificaciones que creo que son importantes. Por ejemplo, los barandales de una cuna nunca deben de estar separados más de 10 centímetros, porque un bebé pequeño, si mide más que eso, puede a veces arrastrarse, por ejemplo, hacia atrás, lograr pasar su cuerpo por entre los barandales y la cabeza atorarse. Ya también hemos tenido que lamentar algún niño que se ahorque, que quede colgado de entre los barandales porque atravesó los barandales con su cuerpo. Entonces, nunca deben de tener más de 10 centímetros. Otro detalle de las cunas es que el barandal o el nivel superior de toda la cuna nunca debe estar por debajo del nivel del hombro del niño. La cabeza de un bebé pequeño es proporcionalmente más grande con respecto a su cuerpo que el de un adulto. Entonces, si el barandal queda más abajo del nivel del hombro, es posible que el peso de la cabeza en algún momento les gane y el niño se vaya, ¿no? De cabeza hacia afuera. Entonces, afortunadamente muchas cunas tienen niveles de tal manera que el colchón se puede ir bajando, asegurándonos de que el, el barandal siempre quede por arriba del nivel del hombro, ¿no? Otro detalle más respecto a la cuna es procurar que no tenga un travesaño. Existen cunas que tienen una especie de puerta que permite a los papás tener acceso más cómodamente al bebé sin tenerse que agachar tanto, ¿no? Incluso tienen bisagras, se baja, pero el problema es que ese trave que está allí, a un niño que ya logra pararse le puede servir de escalones. Y quizá muchos de ustedes habrán visto videos que nos parecen hasta simpáticos, ¿no? De niños trepando a la cuna y bajándose, niños pequeños a lo mejor poco más de un año y que son capaces de trepar y bajarse. Bueno, pues algunos, además de intrépidos, tienen suerte, pero el problema es que muchas veces no es tanta y pueden tener algún accidente grave, ¿no? Entonces, muy importante. Las bolsas de tintorería, en cuanto lleguen, hay que destruirlas y deshacerse de ellas, porque es muy fácil que si se pegan a la cara, se asfixien, no se las puedan retirar. Entonces, evitar al máximo estas bolsas de tintorería. Y otro consejo más, volviendo al asunto de la cuna, nunca debe haber dentro de la cuna almohadas o cualquier cojín mullido o cobijas mullidas, cobertores, cosas así. Eh, de hecho, hay una técnica adecuada para arropar, para cobijar a un niño. Nosotros estamos acostumbrados a que nos acostamos con la cabeza pegada a la cabecera y a los bebés conviene acostarlos con los pies pegados a la piecera con la idea de eh, meter las cobijas debajo de la piecera y a los lados y asegurarnos de que las cobijas estén firmes y no se les puedan ir a la cara. Entonces, nada mullido y esta técnica especial para cobijar o arropar a los niños, ¿no? Tener mucho cuidado con eso. Eh, Créanme que las almohadas son bastante peligrosas. Un niño puede rodarse y como no es capaz todavía de levantar su cuello, pues puede asfixiarse dentro de la almohada. Entonces hay que tener mucho cuidado con cosas mullidas. El niño debe estar siempre sobre una superficie lisa y firme, ¿de acuerdo? Lo mismo con juguetes pequeños, ya decíamos algo de los cordones. Con respecto a los juguetes pequeños, ¿verdad? Nunca un juguete que pase por el tubo del papel de baño, ese podría ser la medida. Si un juguetito pasa por ahí, mejor no se lo den al niño porque el niño va a ser capaz de llevárselo a la boca y atragantarse. Eh,
A lo largo de todos estos años como pediatras hemos visto, no me toca a mí porque yo no hago broncoscopías, pero me ha tocado atender niños a los que les han tenido que sacar objetos inimaginables de la tráquea o de los bronquios, ¿verdad? Entre ellos juguetes. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado. Canicas, no se diga, es peligrosísimo. Eviten todas esas cosas pequeñas que estén al alcance de los niños, ¿no? Con respecto a los cambiadores, el problema de los cambiadores es que suelen ser altos, ¿no? Igual, y un niño puede moverse bruscamente y les juro que en un parpadeo, bueno, los que son papás me entienden muy bien, en un parpadeo un niño se puede ir al suelo, entonces especialmente hay que tener cuidado con los cambiadores, ¿verdad? Para evitar caídas. Lo mismo con el asunto de las literas. Yo en general no las recomiendo. Entiendo que hoy día las casas son cada vez más pequeñas, ¿verdad? Hemos llegado casi al límite este, eh, de lo que podríamos considerar una vivienda digna, pero las recámaras son extraordinariamente pequeñas y entiendo que muchos papás pues decidan colocar literas para tener algo de espacio, pero créanme que son bastante peligrosas y si podemos evitarlas es mejor. Y si las van a usar, pues lo ideal es que el niño más grande, el que tenga ya mayor capacidad, menos riesgo de tener una caída, sea el que esté arriba, ¿no? Pero en la medida de lo posible, mejor no usarlas. En el baño, pues hay que tener, ustedes han de imaginar, varias precauciones, el acceso, escalones, mojado, etcétera. El seguro de la puerta, no falta que el niño pequeño entre al baño, eh, a lo que sea, jugando, lo que sea, y ponga el seguro y cierre la puerta. Conviene que alguien, papá o mamá, tengan una llave del baño o forma de abrir el baño si alguien sin querer se queda adentro, ¿no? Cuidado con las bañeras, los ahogamientos son frecuentes. Yo decíamos al principio que quizá después de las caídas, el ahogamiento o el sofocamiento, el estrangulamiento, ¿verdad? Por cordeles y cosas así, son las lesiones más frecuentes en segundo y en tercer lugar, ¿no? Procurar usar eh, eh, mm, pues mejor la regadera, las bañeras, si las van a usar, pues siempre bajo supervisión, ¿no? De los papás, no dejarlos solos, procurar usar siempre tapetes adherentes en las regaderas para evitar caídas, tener mucho cuidado con la temperatura del agua, más todavía por el asunto del uso de calentadores solares. Yo recuerdo, y sigue sucediendo, los calentadores de gas tienen un regulador que impide que el agua pase más de 60 grados, si mal no recuerdo. Sin embargo, los calentadores solares no tienen este sistema de seguridad y el agua puede pasar de 100 grados. Dependiendo de la temperatura, una persona puede soportar una fracción de segundos, por ejemplo, más de 100 grados, o unos pocos segundos, tocar el agua muy caliente o soportarla todo el tiempo, ¿no? O sea, dependiendo de la temperatura, pero por esa razón los calentadores a gas tienen ese límite de 60 grados porque permite que una persona por lo menos unos segundos pueda tocar la temperatura del agua y darse cuenta que está muy caliente. Con los calentadores solares el agua sale hirviendo y entonces el riesgo de una quemadura es mucho mayor, el tiempo necesario para que ocurra la quemadura es prácticamente inmediato, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Si en casa se usan calentadores solares. Y lo mismo, evitar al máximo el equipo eléctrico o electrónico dentro del baño. No falta que queramos tener música o alguna cosa adentro. Entonces, no, o juguetes o, no sé, alguna cosa ahí para entretener al niño. No, porque el riesgo de algún corto o alguna electrocución adentro
la bañera o en la regadera es muy alto. Entonces eviten al máximo este tipo de equipos adentro del baño. Respecto a pisos y escaleras, pues procurarlos mantenerlos siempre libres de objetos. Eh, y entiendo que teniendo niños en casa esto puede en muchas ocasiones resultar difícil, pero pues hay que estar a duro y dale pidiéndole a los niños que recojan sus juguetes o cualquier objeto que hayan dejado en el suelo para evitar que alguien se tropiece o resbale, ¿no? Los pisos conviene que no estén sobrepulidos para que no estén muy resbalosos, especialmente las escaleras, ¿no? O tener alguna forma de colocar cintas adherentes para evitar que se resbalen, ¿no? Las protecciones que ya les decía, que conviene que estén arriba y abajo, no nada más arriba, y asegurarse que las protecciones sean buenas. Entiendo que venden algunas que simplemente se empotran allí, pero muchas de las veces este tipo, hay que revisarlas, ¿verdad? Porque algunas con el mismo peso del niño, pues las vencen y de todas maneras se van por la escalera. Entonces las protecciones no son solamente ponerlas a secas, sino asegurarse de que sean lo suficientemente resistentes para que el niño no se vaya para abajo, ¿no? O que no suba las escaleras gateando, ¿no? Limpiar cualquier líquido que se derrame. eh, eh, Igual, los niños, pues a veces andan para acá y para allá con un vasito o con un biberón y no falta que el líquido se tire y después alguien tenga un accidente. Entonces, pues tener la precaución de estar supervisando esto y limpiar inmediatamente que algo se derrame, ¿no? Y el asunto de los barandales, eh, desde el primero o segundo piso que en la casa, también entiendo que ahora las casas minimalistas son muy dadas a tener espacios libres, pero si tiene uno bebés, pues siempre tiene que haber protección desde el primer nivel para arriba, ¿no? Porque si no, no falta que alguien se vaya para abajo. Estos barandales o estos niveles deben de tener una altura adecuada y además deben de estar lejos de otros muebles que les permitan acceso. Como decía yo hace un momento de este niño que les dije que se sube al sillón, al respaldo, a la ventana y a la calle. Entonces, igual puede que haya un barandal o una protección en el primero o en el segundo piso, pero si hay un mueble o algo que le puede servir de escalera al niño, pues da lo mismo. De todas maneras va a ocurrir un accidente. Eh, em, en la cochera, si se tiene una lavandería o taller o una bodega en casa, pues procurar mantener solventes, detergentes, insecticidas, herbicidas, etcétera, fuera del alcance de los niños. Em, Sin ir más lejos, el día de ayer por la noche, la sesión de un grupo que se llama Cyberpets, y estuvo a cargo de un académico de la Academia Mexicana de Pediatría, el doctor Guillermo Janowski, y habló precisamente de lesiones del esófago por sustancias cáusticas, ¿no? Más todavía porque a veces somos muy dados a guardar cosas tóxicas, peligrosas, en recipientes como refresco o agua, y el niño cree que eso es, y le da un trago y pues ¿para qué quiere, no? Tenemos que lamentar luego cosas verdaderamente graves, catastróficas, ¿no? Entonces todo eso tiene que estar eh, arriba y además bajo llave. Mantener siempre limpio el lugar, evitar que todos los objetos o materiales cortantes estén fuera de su alcance. Lo que decíamos, usar siempre recipientes originales, no un envase de refresco o de agua para guardar un solvente o insecticida o herbicida, ¿no? Eso es algo terrible, ¿no? Dejar el coche siempre cerrado, no va a ser que el niño se suba y lo ponga en neutral y después ya ande paseando solo por la calle. Guardar
le decíamos bajo llave, armas de fuego y dejarle siempre el seguro puesto o de plano desarmadas, idealmente, o como decía en un principio, pues quizá lo mejor es no tenerlas, ¿no? Creo que lo mejor es eh, no contar con un arma, ya el contarla, esté como esté, desarmada o con el seguro, puede ya de todas maneras significar un riesgo. Y ya casi para terminar, el asunto del jardín, este, recuerden que existen plantas venenosas, entonces hay que evitarlas al máximo. Cuidado con los árboles. Reconozco que yo mismo de niño fui enormemente feliz trepándome a los árboles, me sentía Tarzán, pero el riesgo de caídas es muy alto. Tener mucho cuidado con la alberca, si la casa cuenta con una alberca. Y finalmente el asunto de las mascotas, sí, me pasa de vez en cuando que algún niño me dice, me van a comprar un perrito, me van a comprar. Yo siempre les digo, bueno, tengan en cuenta que tener una mascota, en primer lugar, es una responsabilidad. Y en segundo lugar, pues hay que tomar en cuenta que existen riesgos, ¿no? Recuerdo que eh, no sé, no, ahorita se me va la fecha, el primer niño que vi por una mordedura de perro, que nomás que no recuerdo cuándo fue un niño como de 3 años que lo mordió el mastín del abuelo y estuvo aquello tan terrible que lo tuvimos que meter a quirófano para, bajo anestesia, pues limpiar y suturar y demás. Y era el perro del abuelo, ¿no? O sea, siempre, siempre, siempre hay que tener cuidado con todo tipo de mascotas, ¿no? Hasta las más pequeñas. Eh, y, y ya para terminar, pues recordar este asunto, es mejor prevenir, ¿no? Mantener siempre, eso les digo mucho a los papás, mantener siempre una actitud anticipatoria, o sea, si viene cierta edad, pues saber qué riesgos hay de alguna lesión de acuerdo a la edad, si hay en la casa determinadas cosas, pues también tomar las medidas preventivas adecuadas, ¿no? Y recordemos que no se trata entonces de accidentes, sino de lesiones. Son evitables si tomamos las medidas adecuadas, ¿no? Em, em, y creo que era ya lo último. Ah, no, bueno, les quería mostrar también este niño, este, les mostré al principio con sus 3 puntitos en la nariz. El niño estaba en casa eh, con el tenedor en la mano y se bajó de la silla y caminó con la silla, se tropieza y ahí acabó el tenedor. Bueno, pues yo con una imagen un poco brusca, agradezco su atención y espero que haya preguntas o comentarios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Algo muy cierto que usted comentó, efectivamente los accidentes son prevenibles, decía un maestro. Los accidentes en realidad son los que hace la naturaleza. Un desastre natural es un accidente, es algo que no podemos controlar, que hasta cierto punto podemos delimitar, pero que sabemos que viene un maremoto, que viene un terremoto, eso es un accidente. Todo lo demás es prevenible. O De sea, y acuerdo. justamente lo que pasa en casa bien lo dijo, es muy prevenible y con estas medidas yo creo que nos ayuda mucho a reforzar a los que somos papás, a los que actualmente son abuelos o que tienen niños en casa que se dedican a cuidarlos y estar bajo supervisión, Sí, que en un segundo para nosotros los niños son curiosos y pueden hacer muchas, muchas travesuras y sí, entre ellas poner en riesgo su vida. Muy bien, sí, de doctor. acuerdo, muy bien. Doctor, muchísimas gracias. Fíjese que sí tenemos preguntas. Nos pregunta Héctor. El uso de la andadera, doctor, ¿por qué la contraindica? Y si es recomendable usarla con casco. No, no, el problema es que aún con el casco puede haber lesiones del cuello. Entonces, no, eh, lo más peligroso son los accidentes. Y luego el problema también son para el desarrollo, miren, entre otras cosas, porque podríamos hablar largo y tendido del asunto de los andadores, pero simplemente el andador impide o al menos dificulta el gateo. Y el gateo es muy importante para el desarrollo de los niños, para cuestiones espaciales. Entonces,
Hasta por eso es conveniente que no pongamos a los niños en andadores. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Victoria nos pregunta, en el caso de las periqueras, ¿es recomendable asegurarlos con los cinturones que traen? Porque Totalmente. porque en caso de que se estén ahogando con los alimentos, es más rápido sacarlos y no está más recomendado entonces. No, deben de estar con su cinturón. Sí, efectivamente, puede haber un caso de atragantamiento, pero esos pocos segundos que puedan tardar en quitar el seguro del cinturón del- o de los tirantes, este, no significan nada, me refiero para hacer una maniobra de Heimlich en el niño. En cambio, el riesgo de caída es mucho más alto, entonces no, deben de estar siempre asegurados. Muy bien, doctor, muchas gracias. Justamente nos comenta Paloma, las almohadas y cobijas, ¿hasta qué edad deben de utilizar a los niños, doc? Idealmente después de los 3 años, o sea, antes un niño puede dormir tranquilamente sobre su colchón, y las cobijas, pues tratar de que no sean mullidas, ¿no? Que sean tan mullidas que se puedan meter la cara en ellas, ¿no? No es lo mismo una sábana o una cobija secas que un cobertor mullido, ¿no? Ujú. Muy bien, doctor. Nos preguntan, doctor, sobre más bien la seguridad o las rejas que se ponen en las escaleras, que si son seguras y se recomiendan. Ah, ah, como protección, Sí, como sí, protección. sí, sí, por supuesto. Eh, no sé exactamente a qué se refieran como rejas, pero sí, cualquier protección que evite que el niño se despeñe, por supuesto que son buenas. Y también lo que les decía, en la escalera misma debe haber barandales, porque luego a veces la casa está muy bonita con una escalera sin barandal, ¿verdad? Pero pues un bebé se puede ir desde un quinto, sexto, séptimo escalón y tener alguna lesión grave. Entonces, no, siempre deben de tener barandales y los barandales este, de alguna manera hechos para que el bebé no quepa por allí. Sí, porque también puede ser la parte que algunos son de herrería y se facilita para que meta la cabeza, meta la mano y pues también sea una Así es, complicación, ¿no? Muy bien, así doctor. es. Dice aquí María Guadalupe, ahora que soy abuela, me ha servido esta plática para retomar varias precauciones. Muchas gracias. Gracias, señora María. No, qué bueno, sí, porque miren, yo también soy abuelo y pues sí, a lo mejor uno está feliz de recibir a los nietos en casa, pero yo creo que es doble responsabilidad, ¿no? Asegurarnos de que si recibe uno a un nieto, pues estén seguros y más todavía si quiere uno que nos lo sigan trayendo, ¿verdad? Entonces, mejor, más vale. Y pasa un umbral, Doc, entre los hijos y los nietos y a veces adaptamos la casa a nuestras necesidades. Así es, Y es el así es. tema, ¿no? Que es como volver a reestructurar nuestro hogar para la seguridad de nuestros nietos. Sí, de hecho, frecuentemente pasa, por ejemplo, en caso de intoxicaciones, que el bebé alcanzó los medicamentos del abuelo. El abuelo, pues, da por sentado que, pues, ya son grandes y, pues, nadie va a agarrar sus medicamentos, pero no toma en cuenta al nieto, ¿verdad? Así es. Muy bien, Doc. Dice aquí María del Carmen, dice, mi abuelita en paz descanse siempre nos decía, cuidado cuando los niños estén callados. Y sí, Totalmente. peligro. Nos pregunta Teresa, saludos doctor, muchísimas gracias. ¿Alguna recomendación particular para los niños de 3 a 5 años nuevamente? Gracias. Pues es la edad donde más riesgo hay de trepar, subir, brincar, alcanzar cosas, no hay que estar tras de ellos, o sea, la supervisión es lo más importante, ¿no? Así es, cansarlos y vigilarlos. Sí. Nos dice Paloma, dice, luego de una presentación sobre primeros auxilios sería conveniente para saber qué hacer si, por ejemplo, se toma solventes. Ah, muy bien, muchísimas gracias, Paloma, lo tomamos en cuenta y claro que sí. Creo que no se le debe hacer vomitar o si se cortan. Muy bien, perfecto. Sí, Lo tomamos en cuenta como un webinar futuro que hacer en primeros auxilios con los niños e en casa. exacto, eso estaría bueno, sí. Muy bien, muchísimas gracias. Y Susana nos pregunta, buenas tardes, muchas gracias por la información tan valiosa. En seguridad al viajar, doctor, en auto, ¿hasta qué edad se debe utilizar la silla viajera? Excelente pregunta. Mm.
Sí, es muy buena pregunta, pero bueno, de hecho hay una plática toda sobre la seguridad en el auto. Así muy rápidamente, la sillita portabebé, desde que el bebé es recién nacido, es más, de aquí del hospital debiera irse en su silla, este, debe el bebé ir con su cinturón ajustado, tan suficientemente ajustado como para que solamente entre un dedo, entre el bebé y el tirante, o sea, ajustadito sin que lo lastime. La silla tiene que ir en medio, atrás, viendo para atrás. Ese es el sitio y la forma más segura de llevar a un bebé pequeño en casa. Y luego hay que seguir la recomendación de la propia silla, porque dependiendo de la marca, va a ser la edad o el peso. Muchas sillas dicen, por ejemplo, a los 10 kilos ya lo puede usted voltear hacia el frente. Bueno, está bien, entonces siga la recomendación de la silla. Algunas sillas se pueden enderezar de tal manera que se ponen verticales, ya no van inclinadas. Otras no, entonces hay que comprar a veces taburetes. Algunas marcas de automóviles traen un taburete atrás, en los asientos traseros, precisamente para que cuando el niño esté un poquito más grande, y el cinturón de seguridad, ya no van a llevar silla, en ese caso, el cinturón de seguridad no les quede en la cara, sino que quede adecuadamente en el tórax, y no les quede tampoco en el cuello, ¿verdad? Sino que quede en el tórax. Para eso es ese taburete, pero por eso depende de la edad y el peso de los niños. Muy bien, doctor, muchísimas gracias. Doctor, con respecto a estas mismas medidas de seguridad que usted nos ha estado platicando, ¿qué nos recomendaría sobre todo en la cuestión de los alimentos? Nos habló ahorita de que, pues, desafortunadamente le ha tocado Sí, tener pacientes que les hacen broncoscopías. El otro día platicábamos en la sala de médicos de algunas experiencias, pero sí. ¿qué alimentos nos recomienda tener un poquito más de cuidado para con los niños? Sí, miren, por ejemplo, ahora está la moda de introducir, entre otras cosas, cacahuate. Antiguamente decíamos que en Estados Unidos es la alergia más frecuente alimentaria al cacahuate y hoy está la moda de introducirla muy temprano, a veces desde los 6 meses, pero no son cacahuates, es crema de cacahuate, ¿no? Entonces no debemos darles alimentos, caramelitos, elotitos o cacahuates que puedan de alguna manera broncoaspirar. Se les va chueco, como decimos, y broncoaspiran. Entonces, ese tipo de alimentos, hasta arriba de los 2 años por lo menos, antes todo tiene que ir molido, picado, ¿no? Para evitar un susto. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doc, también una de las cosas muy frecuentes de ingreso a urgencias, pues es la ingesta de medicamentos y de algunos solventes o sustancias químicas. Ya nos dio algunas recomendaciones, justamente que no cambiemos los envases que venden a veces por granel, tratamos de cambiarlos, pero ¿qué más nos puede ayudar al respecto, Doc? Y sobre todo, como comentaba ahorita la persona que nos hacía la pregunta, ¿cuál sería lo más indicativo? Es decir, corro inmediatamente a urgencias, lo típico, le doy leche, o sea, No, cosas que no deben de hacer, ¿sí? no, yo creo que lo mejor es ir inmediatamente a urgencias. Habrá, dependiendo de las sustancias, que podamos utilizar carbón activado o algunas veces sin un lavado gástrico, dependiendo también del tiempo de la ingesta, etcétera. Pero es mejor ir inmediatamente a urgencias, no perder el tiempo en casa tratando de hacer alguna medida, ¿no? Puede a veces ser contraproducente. Muy bien, nos pregunta Joaquín, doctor, actualmente he visto en redes sociales que venden unos dispositivos que se colocan en la boca para cuando el pequeño tiene una obstrucción. Ah, yo también los he visto, doc. Son como unas máscaras que traen un sistema como de válvula para generar succión en caso de un atragantamiento. ¿Qué tan La, ver- útiles serán? la verdad es que no sé qué tan eficaces sean, ¿eh? No, no he visto yo, eh, no sé, en alguna revista científica que demuestre que realmente funcionan. Eh, Hasta ahora lo que ha demostrado eficacia es la maniobra de Heimlich, Ujú. que dependiendo de la edad, pues en un bebé pequeño se hace boca abajo, luego boca arriba, o ya más grandecitos como si fuera un adulto. Pero de este tipo de dispositivos desconozco la eficacia, la verdad. Muy bien, doctor, muchas gracias. Doc, una pregunta. También, ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos? Sabemos que es a veces prueba y error,
tenemos un sistema primitivo que nos enseña de que si el fuego, la primera ocasión nos da curiosidad, después lo tocamos y sabemos que nos quema y eso es un reflejo primitivo, pero ¿cómo podemos enseñar a nuestros hijos que desde pequeños tengan cuidado en casa, por ejemplo, con los sistemas eléctricos? No es el típico, pues deja que le meta el dedo, que se electrocute para que prenda. No, eso no es la mejor manera de enseñarlo, ¿no? Tenemos que saber cómo enseñar a nuestros hijos que también ellos se cuiden. Claro, fíjate que yo me acabo de sorprender a propósito del Día de Reyes, que unos niños pidieron un juego donde el castigo son toques eléctricos. Yo no lo conozco, la verdad, pero estaban los niños muy contentos platicándome de que si no hacían algo, no recuerdo qué era, el juguete les daba una descarga. Este, eh, yo creo que muchos de nosotros, a lo mejor todavía hasta la fecha, vamos a la feria y nos gusta que nos den los toques, ¿no? Nos gusta arriesgarnos, ¿no? Eh, Somos temerarios y hay niños más temerarios que Sí, sí, otros. sí. Entonces, pues no, hay que tratar de recomendarle a los niños que no, aunque les parezca divertido, pues que no lo hagan, ¿verdad? Puede en alguna ocasión ser peligroso. Ujú. Sí, yo creo que hablando con ellos, obviamente sabemos que son pequeños y que les da curiosidad, pero al final es responsabilidad de nosotros mantener Así esta es, seguridad, doctor. Y yo creo que por aquí nos platicó algunas historias que hasta me pusieron ansioso porque efectivamente me hacen recordar algunas vivencias que también tuve cuando trabajaba en un hospital pediátrico. Y la verdad es que se pueden prevenir muchas tragedias teniendo el mínimo cuidado en casa. Y justamente así esto es lo es. más importante. A veces tenemos esa ceguera de taller y es importante que abramos los ojos y sobre todo que experimentemos esta seguridad para con nuestros hijos, nuestros nietos y todos los que están en casa. Doctor, De pues acuerdo. muchísimas gracias. Es un tema muy interesante. La verdad es que aprendimos bastante. Yo creo que este tipo de temas son muy enriquecedores y sobre todo nos ayudan porque en casa sigue habiendo niños, va a seguir habiendo niños y ojalá también nos hubieran acompañado maestros, profesores, para que ellos también, porque también entran en una edad entre la preadolescencia y los adolescentes que también se hacen sumamente temerarios. Entonces, ya después hablaremos de eso al respecto, Doc, pero pues no me queda más que agradecerle, doctor, su tiempo. Al Es contrario, gracias a una ustedes, de excelente veras. plática y pues bueno, a nombre del Hospital Médica Campestre, doctor, le vamos a hacer llegar ahorita en unos momentos este reconocimiento por su valiosa participación en el webinar del día de hoy. Pues bueno, esperamos que nos acompañen más, doctor. Muchísimas Con gracias. mucho gusto. Claro. Gracias, Guillermo. Muchas gracias. Y pues bueno, agradecer a todos ustedes que nos siguen a través de esta plataforma. Les recuerdo que en el apartado de folletos podrán descargar la revista Salud y Felicidad. Justamente vamos en el número 81 de la serie y ante esta justamente nuevo año 2024, pues todavía tiene la temática. Van a encontrar así como otros temas de interés que hemos abordado en lo último del año pasado y pues justamente para que la compartan a través de sus redes sociales. Y pues bueno, también invitarlos la próxima semana. También tenemos muy buen webinar justamente. La próxima semana nos acompaña nuevamente Marcelo Torres y justamente nos va a hablar al respecto sobre pensar claramente cómo convertir momentos ordinarios en resultados extraordinarios. Excelente presentación. Justamente los invitamos para este webinar y que nos sigan a través de nuestras redes sociales. Muchísimas gracias. Doctor, gracias. Gracias, Pablo. Gracias a todos. Gracias.